radiografía, que es el tema que nos toca. ¿Y qué es el electrocardiograma, chicos? ¿Qué saben del electrocardiograma? Es un aparato que registra la actividad eléctrica del corazón. Es el registro gráfico de la actividad eléctrica cardíaca. Entonces, la actividad eléctrica del corazón, como ya hemos visto en la clase anterior, se puede graficar. Entonces, el corazón es una bomba electromecánica que tiene un sistema de conducción. ¿Cuántos tipos de células tiene el corazón? Dos. ¿Cuáles son? Las células de conducción lenta y conducción rápida. Hay presentación. Más. Los tres puntitos. Derecha. Tres puntitos. Sí, ahí. Presentar. Ya. Listo. Entonces, aquí no va a dar. Vamos a ver si no entiendo nada. Pero creo que de lejos puede ser. Nada. Ya. Bueno, dos tipos de células. Células eléctricas o de respuesta Lenta. lenta. Y las células Musculares. Las células musculares o de respuesta Rápida. Esas dos tienen dos potenciales de acción diferentes. Sí. ¿No? ¿Y por qué comanda el nodo sinusal la actividad eléctrica? Porque tiene una fase cero de despolarización o fase cero de reposo inestable. Entonces, el tejido de conducción cardíaca es el que ven ahí. Ven un nodo sinusal, ven un nodo auriculoventricular, tres haces importantes, el haz anterior, el medio y el posterior, y del anterior nace una fibra que es el haz de Bassmann que lleva la despolarización a las aurículas izquierdas. Entonces hemos dicho que hay aurículas, hay ventrículos. Hay un trígono fibroso que es el que evita la comunicación eléctrica entre estos y normalmente se despolariza en el nodo sinusal porque las células del nodo sinusal tienen una fase 4 más inestable y esa en menos de un segundo despolariza y genera un impulso eléctrico. Se llega a los tres por el nodo AB, que en realidad debería estar acá arriba, en este esquema está mal graficado, y él pasa al ventrículo y ahí pasa por el haz de His y tiene sus ramas. Izquierda, que tiene tres subramas, anterosuperior, medial y posterior inferior, y la rama derecha del haz de His, que es la más delgada y la más larga. Eso es anatomía y para que recuerden. Y después vienen las fibras de Purkinje, donde llevan la conducción eléctrica a todos los miocitos. Entonces la despolarización se da en el nodo sinusal. Como está cerca, despolariza las aurículas, derecha e izquierda simultáneamente, la pared libre, el septum y la aurícula izquierda, y generan en el electrocardiograma una onda de despolarización positiva chiquitita que se llama onda P. Después pasa al nodo AB. En el nodo AB hay tres porciones. Hay una compacta que enlentece bastante la conducción y le da tiempo a que las aurículas contraigan y pasen la contracción auricular. Hemos dicho que en el ciclo cardíaco hay llenado rápido, llenado lento y sístole auricular, ¿no? Relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Entonces, esta demora aquí hace ¿para qué? Para que el ventrículo o las aurículas contraigan sangre y el ventrículo izquierdo se llene y el ventrículo derecho también se llene. ¿Cuánto de porcentaje contraen las aurículas y colaboran con el llenado del ventricular? El 20% de toda la sangre que le llega al ventrículo izquierdo. Entonces, si entra en fibrilación auricular, desaparecería ese 20%. Y en el electrocardiograma desaparecería la onda P. Entonces, no hay onda P. Después va al haz de His y luego a la rama derecha. Hemos dicho que la rama derecha es más delgada y más larga. Por eso es que se puede bloquear fácilmente con varias causas. Incluso en personas sanas puede haber bloqueo de rama derecha. Y eso es frecuente.
mientras que la rama izquierda es casi, después de 1 centímetro, es más corta, más gruesa y más difícil de que se bloquee. La mayoría de las veces cuando hay un bloqueo de rama izquierda agudo y hay dolor de pecho, lo catalogamos como un síndrome coronario, ¿no? Pero hay personas que ya tienen bloqueo de rama izquierda, son raras, pero hay. Y la rama izquierda tiene 3 subramas, la anterosuperior, la medial y la posterior. ¿Por qué esto es importante? Porque hay una variante normal, que van a verlo en la próxima clase, o si no es en esta clase, que se llama hemibloqueo anterior izquierdo. O también le llaman bloqueo fascicular anterosuperior. Esa es una variante normal que muchas personas no tienen. Cuando ustedes van a trabajar seguramente para una empresa, una clínica o para una de estas empresas que hace medicina ocupacional y leen electros y evalúan a los pacientes, les toman radiografías, ahí van a encontrar bastantes pacientes que tienen hemibloqueo anterior izquierdo. Y antes a todos les pedían ecografía hasta que se aprendió pues que eso era una variante normal y más en nosotros en la altura. Entonces después despolariza las fibras de Purkinje. Entonces al despolarizar las aurículas, onda P. Después hay un espacio que llega. Comienza a despolarizar. ¿Quién despolarizaría primero? La parte del septum superior. Entonces hace un vector en el complejo QRS. Y dependiendo de dónde le veas, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Después despolariza el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y generalmente son simultáneos y la despolarización genera un complejo QRS. Y después despolariza la parte basal, que también es parte del complejo QRS. Entonces despolariza el septum, el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y después la parte basal. Y eso genera el complejo QRS. Entonces ya tenemos un componente onda P, complejo QRS. La repolarización, porque esto es despolarización, la repolarización de los ventrículos genera una onda más grande después del complejo QRS, que se llama onda T. Pero la repolarización de las aurículas justo cae durante la despolarización de los ventrículos, entonces no se observa y cae dentro del complejo QRS. Eso es lo que tienen que recordar. Algunos dicen que hay los músculos papilares, hay varias teorías, que se despolarizan y eso generan después de la onda T una onda muy parecida a la onda P y le llaman la onda U, ¿no? Que en algunas personas puede haber, ¿no? Y en algunas trastornos. Entonces, no se olviden de las células cardíacas, las de respuesta rápida o miocitos tienen este potencial de acción con un potencial de reposo estable. Miren, está en una línea y está en espera de una descarga eléctrica. Si no hay una descarga eléctrica, estos miocitos se pueden morir esperando. Y eso es lo que pasa cuando hay un bloqueo cardíaco de tercer grado. Están esperando una despolarización y como no hay, hacen asistole y se muere el paciente. ¿Por qué? Porque está en espera. Cuando el nodo sinusal manda la orden, abre los canales de sodio, llegan al potencial de umbral, y si fuese esta la clase, y las ventanas serían los canales de sodio, se abren y entran grandes cantidades de sodio. Entonces lo que es electronegativo se vuelve electropositivo. Y de lo que es más o menos menos 80, menos 90, llega hasta más 10, más 20. Entonces un diferencial de más 110 aproximadamente. Después esta es la fase 0 o de despolarización. Luego viene la fase 1 y la fase 2 o plató de meseta, que todavía es electropositiva, y aquí ingresa cantidades de calcio. El calcio es importante aquí, pero también es importante para la contracción, la actina y la miocina. Eso ya no hemos hecho repaso porque es muy largo, pero eso normalmente en semiología han debido hacer, o en segundo semestre cuando hacen fisiología. Y después viene la repolarización, ¿no? Salen grandes cantidades de sodio, también sale un poco de potasio, ingresa un poco de potasio, no tanto, y se la carga dentro de la célula, se hace electronegativa. Y luego llega a la fase de reposo o potencial de reposo, fase 4. Entonces esta es la fase 0, 1, 2, 3 y la de reposo, la 4. Pero en las células de respuesta lenta o eléctricas, las que generan el impulso eléctrico, el potencial de acción es diferente. Miren, el potencial de reposo es inestable. Aquí está entrando poco a poco cargas de potasio y se hace cada vez menos electronegativo.
o sea, más positivo, hasta que llega el potencial de umbral, menos 60. Y se abren los canales de sodio, ingresa despolarización fase 0. 1 y 2, repolarización fase 3, y nuevamente vuelve al potencial de acción. Y eso pasa en milisegundos, ¿no? Entonces eso es importante que recuerden para ver. Entonces, este nodo sinusal, miren cómo es su potencial de acción, más inestable, por eso es el comando eléctrico del corazón. Cuando no funciona, el nodo auriculoventricular o la parte baja de las aurículas pueden generar el impulso. Y cuando no funciona el nodo auriculoventricular, el haz de His. Y si no funciona, las ramas del haz de His. Y si no funciona, en alguna parte las fibras de Purkinje o del músculo ventricular. Entonces, cuando hay un bloqueo de tercer grado, por ejemplo, hemos pasado visita ayer, o desde ayer, el lunes, y hemos visto un bloqueo de alto grado, en la que a veces deja de funcionar un latido y otro latido funciona. Un latido no y un latido. Entonces hay una onda P, un complejo QRS, y en el otro se bloquea. Hay onda P y no hay complejo QRS. Y así se va alternando. Ese es un bloqueo de alto grado. Si ese paciente se pone inestable, hay que ponerle un marcapaso transitorio. Y el sábado le vamos a poner el marcapaso definitivo. Hay otros en los que la onda P está contrayendo, varias ondas P, y no hay conducción por el nodo AB. Entonces, a veces aquí arriba o acá abajo, se generan impulsos eléctricos y comienza a haber complejos QRS de diferente forma. Y si hay una diferencia entre las contracciones. Las aurículas pueden querer ir a 75, a 100 latidos. Entonces, cada cantidad de segundos hay una despolarización de la onda P, pero el complejo QRS va a 30 latidos, 40 latidos, 25, 36 latidos. También ese paciente necesita un marcapaso. ¿Y qué sería un marcapaso? Ponerle un cable que venga por la vena cava superior, que ingrese al ventrículo derecho y que se fije aquí en el septum, idealmente septum medio, se le pone ahí y se le manda, el marcapaso manda el impulso cada segundo. Entonces despolariza esto y despolariza todo el ventrículo. Y ya no necesita el nodo AB. Y los más inteligentes, esos son los marcapasos unicamerales. Pero hay marcapasos bicamerales que pones dos cables, un cable al ventrículo y otro cable a la aurícula. El cable de la aurícula recepciona la orden del nodo sinusal, y si el nodo sinusal está yendo a 100, le manda al ventrículo a 100. Si está yendo a 60, anda a 60, pero no baja de 60. Ese es un marcapaso bicameral. Es más fisiológico y es mejor. Sin embargo, la mortalidad es igual en los dos, ¿no? Pero es más cómodo en este. Entonces, miren cómo cambia el potencial de acción hasta volverse en el músculo ventricular. Y eso es importante. El interior de la célula hemos dicho que es electronegativo, el exterior es electropositivo. Cuando abre esa descarga y ese potencial de acción e ingresa grandes cantidades de potasio o de sodio, se va a volver esto electropositivo y va a comenzar a ver. Pero ¿qué generaría en el electrocardiograma? Si tú pones un electrodo de acá, ves que las cargas positivas se están yendo. Entonces genera una onda hacia abajo, negativa. Pero si yo puedo con un electrodo desde este lado, yo veo que se está acercando una descarga. Entonces genero una onda hacia arriba, onda positiva. Y la línea isoeléctrica o isobifásica, generalmente isoeléctrica, es la que manda. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. Si viene de acá y miro que el electrodo se está acercando, una onda que se está acercando, positivo. Si veo que se está alejando, negativo. Y si es que veo que la onda va así media rara, puede ser que esté yendo en 90 grados. Porque si se acerca, quiere decir que está yendo en 0 grados, en 10, 20, 30, 40, 50. Si se aleja, estará yendo en 180, 160, 150. Pero si está en 90 y veo unas de así, voy a generar una onda isobifásica, chiquitita hacia arriba y chiquitita hacia abajo. Eso tienen que recordar para cuando generemos. Entonces no se olviden que esto es cuestión de vista nada más. Entonces ven los complejos de diferente forma. El papel donde se registra el electrocardiograma es un papel milimetrado, ¿no? Cada cuadradito chiquito es 1 milímetro, ¿ya? Y cada cuadradito grande es 5 milímetros. 2 cuadraditos grandes sería 10 milímetros. Y como es milimetrado, tanto hacia arriba como hacia abajo es igual, puedo ver aquí
los milivoltios y puedo ver aquí la velocidad. Entonces, el electrocardiógrafo, ¿qué es? Es un aparato que registra esta actividad eléctrica, esta despolarización y repolarización de las electrones, y las va a graficar en un papel milimetrado. Y este electrocardiógrafo tiene varias propiedades. Entonces alguien que inventó dijo, no, yo voy a ver qué velocidad es la estándar. Y la velocidad estándar, que nunca deben olvidarse, es de 25 milímetros por segundo. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque a veces hay la mayoría de electrocardiógrafos que puedes variar la velocidad. Y a veces están en un solo botón que algunos chiquitos que no saben, algunos técnicos que no saben, o algunas enfermeras que ni recuerdan tomar el electro, y algunos médicos también, apretan para ver, este funcionará, este no funcionará, y cambian la velocidad. Entonces, doctor, ¿y por qué le han puesto esa velocidad? Porque hay algunas arritmias que van muy cerquita, muy pegaditas, muy taquicárdicas. Entonces, a esas, si le pones una velocidad más rápida, 50 milímetros por segundo, pues las arritmias las vas a ver más separadas y vas a poder analizar las ondas. Onda P, complejo QRS, donde cayó la onda T y todo. Entonces, por eso existe ese botón. Y si erróneamente lo dejas ahí, a un paciente normal, va a ir tan rápido el papel que las ondas van a estar muy separadas y tú vas a pensar que tiene bradicardia, porque está al doble de velocidad. Entonces tu frecuencia cardíaca va a ser a la mitad. Si es 80, el paciente va a ser 40. Yo me acuerdo que una vez, cuando yo ya dejé de trabajar en el regional y estaba trabajando en el seguro, me llamaron, doctor, hay un paciente, un chileno, que les había dicho yo tengo bloqueo. Le tomaron el electro y justo ese rato habían cambiado la velocidad y nadie se dio cuenta. Entonces su frecuencia salió en 30. Tiene un bloqueo. Él le ha dicho que tiene bloqueo, aquí veo bloqueo, frecuencia de 30, llamen al cardiólogo. Como no había, el doctor Montesinos. Doctor Montesinos, sí, tiene que poner marcapaso. Voy a ver, pero este electro está mal tomado. Le tomo la frecuencia cardíaca, 60. Pero han sacado 30. A ver, traigan otro. Le tomo otro electro y era 30. Y lo que tenía era un bloqueo de rama derecha. Entonces no tenía un bloqueo auriculoventricular, que es otra cosa. Entonces no se olviden que tienen que donar a 25 milímetros por segundo. Ese es un estándar. Y también en los milivoltios se dice que debemos calibrar a 1. Entonces 10 milímetros es un milivoltio. Eso tienen que ver. Entonces, ¿qué es lo primero que debo aprender a leer en un electrocardiograma, doctor? Cuando quiero leer un electrocardiograma, ¿qué debo aprender? Primero a ver los dos valores, los dos estados. Que la velocidad esté a 25 milímetros por segundo y que la amplitud esté a 10 milímetros por milivoltio. ¿Y doctor, se puede aumentar? Sí. Hay personas que tienen complejos pequeñitos, los que tienen taponamiento cardíaco, los obesos, los que tienen edemas, se ven chiquititos. Pues tú no ves muy bien las ondas. ¿Y qué haces? Aumentas al doble. Entonces ya no es a 10 milímetros, sino a 20 milímetros por milivoltio. Y lo ves a ondas más grandes. Tú puedes analizar, sí, esta es onda Q, esta es onda Q, esta es onda P, esta es onda T. Si lo dejas ahí y viene otra persona y le toma a una persona sana, va a parecer grande su complejo. Entonces va a decir, tiene hipertrofia. Está dilatado porque está grande. Y no es real, solo es porque le han tomado el doble. O al revés, ves complejos grandes, un paciente que tiene un corazón dilatado, una cardiomegalia, le tomas a 10 milímetros por milivoltio y sus complejos son grandes. O a veces vienen 3 ondas seguidas y se ve y no se puede analizar. Entonces, ¿qué le hacen? Le cambian a la mitad o a un cuarto. Entonces puedes analizar las ondas bien. Pero si lo dejas ahí y viene una persona sana y le ponen los electrodos y le toman, sus próximas ondas van a ser chiquititas. Y ustedes van a decir, no, debe tener taponamiento cardíaco, debe tener obesidad, algo, porque son complejos chiquititos. O derrame pericárdico. Y no es real. Entonces no se olviden, 10 milímetros por milivoltio, 25 milímetros por segundo, por el papel milimetral. Eso es lo que primero tienen que recordar para leer un electrocardiograma. Lo segundo, que tiene ondas. Ya hemos dicho, esta onda P, ¿qué significaba? Despolarización de las aurículas. Las aurículas se contraen. Despolarización es contracción. Sístole. ¿De quién? De las aurículas primero, para que se llene sangre. Si recordamos, arriba, en el tercer piso, está la aurícula. Nosotros somos el ventrículo. Y aquí habría una válvula, que sería la válvula, si somos ventrículo izquierdo,
mitral. Para que esto funcione, la sangre siempre debe haber en el sistema circulatorio, les he dicho, nunca debe haber aire. Entonces siempre debe haber sangre, poca o grande. Las paredes del ventrículo son elásticas, son pequeñas y cuando se llenan son más dilatadas, como un globo, cuando se llena con agua o cuando se expulsa el agua, pero nunca deja de tener agua. En el ventrículo izquierdo es igual, ¿no? Hay siempre sangre. Entonces, cuando llena, se dilata. Entonces, para que llene, tiene que haber contracción auricular. Entonces, tiene que haber llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Ya les he dicho, si desaparece la onda P, ¿qué patología es? Fibrilación auricular. Esa es una de las posibilidades. Cuando hay unas ondas F. Podría ser pausa sinusal, puede ser muchas otras cosas. Pero si es irregular y es sin onda P, piensen primero en fibrilación auricular. Después, ¿qué pasa? Llega el impulso al ventrículo izquierdo. Hemos dicho que despolariza primero el septum, luego la pared libre de los ventrículos hacia el complejo QRS y después la basal y después se repolariza, onda T. Eso es lo importante que deben recordar. Doctor, ¿y ese complejo QRS es la única forma que existe? No. Existen varias formas del complejo QRS, ¿no? Pero le llamamos Q porque la primera onda hacia abajo se llama Q, la primera onda hacia arriba se llama R, y la onda hacia abajo que le sigue a la onda R se llama S. Puede haber sin onda Q, sería R mayúscula si es grande, S minúscula. Pero sigue siendo complejo QRS. Puede haber una onda Q grande, entonces Q mayúscula y S. Y eso lo vamos a tratar de ver en otro, no sé si aquí lo tengo, estaba buscando para ver de una vez. Ya fue. 2:30 no puede venir, ¿no es cierto? Imposible. Hay que leer. Aquí está. No estoy. Seguro estrés. Está ahí uno. Se ve bonito. Entonces, miren las diferentes complejos QRS. Q minúscula porque es chiquito, hacia abajo. La primera onda R es alta, grande, R mayúscula. La segunda es una S pequeña, todavía comparada, S minúscula. Q, R, S, pero Q minúscula, R mayúscula, S minúscula. Otros pueden ver así, RS. Sigue siendo un complejo QRS, pero su forma real es R mayúscula, S minúscula. O puede ver al revés, una R prima chiquita, R que diga R minúscula, S minúscula y R prima. Otra onda R después de la primera onda R se llama R prima. R prima Grande. Mayúscula. Otra esta, R chiquita, R minúscula, S Sí, mayúscula. O esta, RS, las dos minúsculas porque es pequeña. O solo onda Q, que a esto se llama QS, generalmente como este, ¿no? El QS. Y Q minúscula, R mayúscula, o Q mayúscula y R minúscula. Esta generalmente es de infarto, cuando la Q pasa el 25% del tamaño y es ancha. Entonces, esos tipos de complejo QRS puede haber. Entonces, no solo hay un QRS, por eso es que a veces ven eso, ¿no? Por ejemplo, en el bloqueo de rama derecha ven esto como una M, ¿no? Y eso es lo que tienen que recordar. Entonces,
Continuamos con el otro. ¿Con este? La voy a sacar a tu compañera si es que no, si es que entra alguien. ¿Quién? Listo. Entonces, el electrocardiograma se puede ver por diferentes vectores. Ciérrame la puerta, por favor. Se puede ver por diferentes vectores, ¿no? Y diferentes, ¿cómo le llaman? Derivaciones. Diferentes derivaciones. ¿Qué es una derivación? Es solo un punto de observación, ¿no? Si yo les muestro esta cartuchera y solo veo de ahí, ustedes van a decir, es un rectángulo que está parado y punto. Pero el que está mirando de acá va a decir, no, tiene acá solo una cara acá lateral y acá hay una cara posterior. Otro que mire de así, no, tiene dos caras, la anterior, la posterior, una lateral, y parece que hay algo atrás. Y otro que mire de diferente forma va a comenzar a decir, no, acá dice Caja Municipal Cusco. Y acá abajo tiene su cierrecito. Entonces, los que vieron el electrocardiograma dijeron, puedo verlo de diferentes formas y de diferentes lugares. Entonces, puedo ver de diferentes derivaciones. Y vieron que hay derivaciones frontales y derivaciones horizontales. Las derivaciones frontales consisten al poner en el brazo derecho un electrodo, y en el brazo izquierdo otro electrodo, en la pierna izquierda otro electrodo y en la pierna derecha, para que no haga interferencia, ¿no? Es como el neutro. Y con eso hicieron, si estoy en el lado derecho, por las siglas en inglés AVR, se da AVR. Esto mira todo lo que pasa en el lado derecho del corazón. ¿Y en cuánto está AVR? En menos 150 grados. Y todo esto lo pongo en plano cartesiano. Solo las derivaciones del plano frontal lo puedo ver desde menos 150 grados, ¿no? En un plano cartesiano. Otros dicen AVL, le pongo un electrodo acá en la izquierda. Entonces va a registrar todo lo que le pasa al corazón desde el punto de vista izquierdo. Entonces está en menos 30 grados, AVL. Y otro en la pierna, AVF, está a 90 grados. Veo toda la parte inferior del corazón, o diafragmática, ¿no? Pero alguien dijo, ¿pero puedo combinar AVR con AVL? ¿El lado derecho con el lado izquierdo? Sí, y le salió un vector. Y se llama vector 1, que mira también la cara lateral y está a 0 grados. Otros dijeron, ¿y puedo combinar el vector del brazo izquierdo y la pierna izquierda? Sí, y salió un vector resultante, y salió derivación 2, con 60 grados, que veía mejor. Y otros dijeron, ABR con ABF, ¿puedo combinar? Sí, y salió el vector 3 con 120 grados, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poco de esto para ver. Ya hemos hablado sobre el sistema de conducción, ya hemos hablado sobre la despolarización, hemos hablado sobre los vectores, cómo leen, sobre el papel milimetrado y las partes del complejo QRS. Entonces, todo el electrocardiograma solo es esto, nada más. Pero que como cada latido se repite, esto va a aparecer en serie. ¿Dónde viene el problema? Que a veces en un latido aparece una alteración y ahí es donde ves. Los otros dijeron, pero solo plano frontal puedo ver. No, alguien dijo, puedo ver también el tórax, porque ahí está el corazón. Y aparecieron los planos horizontales. Y que dijeron, derivación V1 en cuarto espacio intercostal para external derecho. V1. El vector 2 lo pusieron al frente. Cuarto espacio intercostal para external izquierdo. El vector 4 lo pusieron en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Y entre el V4 y V2 pusieron al V3, ¿no? Y después en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, V5 y V6, el vector 6, en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Entonces, tenemos estas derivaciones. En la tomografía también se puede ver lo mismo. Entonces, si podemos ver aquí en la tomografía, este es ventrículo derecho y este es ventrículo izquierdo,
¿qué cosa va a haber B6? Más ventrículo izquierdo. B6, B5 va a haber, y B4 casi ventrículo izquierdo, y la cara anterior B4, B3, ¿no? Y B1, B2 la cara septal, ¿no? Entonces también podemos ver eso. Y en el plano frontal ya hemos dicho que existen estas 6 derivaciones, ¿no? 6 en el plano horizontal, B1, B2, B3, B4, B5, B6, o los llaman V1, V2, V6. Y en el plano frontal, derivación a VR, a VL, 1, 2, a VF y 3. Y en orden se toma normalmente 1, 2, 3, a VR, a VL y a VF. En ese orden es el que tomamos un electrocardiograma normal. ¿Por qué es importante este plano frontal? Porque con este plano frontal, con los electrodos que se ponen en brazos y piernas, se puede sacar el eje cardíaco del corazón. Entonces, nunca se atrevan a leer eje cardíaco en B1, B2, B3, B4, B5, B6. No las va a ver. Pero sí pueden sacar el eje con las derivaciones del plano frontal, ¿no? Que son unipolares, AVR, AVL y AVF, y bipolares, 1, 2 y 3. Eso es lo que sabemos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en el plano frontal, en este plano frontal, con AVR, AVL, 1, 2, 3, AVL, yo puedo ver la despolarización de los ventrículos. Hemos dicho que primero despolariza ¿quién? El septum. Entonces va a ser un vector chiquitito, ¿no? Aquí. Esa despolarización del septum va a generar en el electrocardiograma, de acuerdo a si está a más de 90 grados o menos de 90 grados, un vector que se aleja, si está a más de 90, o se acerca, ¿no? Entonces, y no se olviden que el ventrículo izquierdo tiene la despolarización en 3 importantes. 1, el ventrículo derecho, que es el vector 1. 2, la despolarización del ventrículo izquierdo, que es el vector 2. Y 3, las bases que hemos hablado en antes, que va hacia atrás, que es el vector 3. Entonces, la sumatoria de estos vectores va a dar el eje cardíaco y la despolarización de los ventrículos. Pero estos se pueden registrar en el electrocardiograma. Vamos a ver. El vector 1, ventrículo derecho. Si estoy en ABR, ¿qué vería del vector 1? Que se está yendo más o menos hasta aquí. ¿Está más de 90, menos de 90? Un poquito menos de 90, ¿no? Porque de acá a acá habrá pues 30, y de acá a 30, 60. Entonces, si estoy en AVR, ¿qué voy a ver en el vector 1 que es amarillo? Que se me acerca un poquito. Entonces, el complejo va a ser más hacia arriba. El vector 2, ¿se está acercando acá o se está alejando? Casi está en 180, se está alejando. Hace una deflexión negativa, hacia abajo, ¿no? Y el vector 3 se está acercando hacia arriba, deflexión positiva. Estos mismos 3 puedo verlo en este lado, en ABL. En ABL, de acá a acá, más o menos acá 90, más acá otros 90, 180, se está alejando, ¿no? Y si voy por acá también, acá hay 30, 120, acá 150. O sea, está más de 90. Si yo veo de acá de ABL, ¿cómo vería el vector 1? Amarillo, que se aleja. Entonces haría una deflexión negativa. ¿Cómo vería el vector 2? Está a 90 grados, ya les he dicho. Cuando ven a 90 grados, puede ser tanto hacia arriba como hacia abajo. Ahí nomás, ni se aleja, ni se acerca. Y el vector 3 sí se está acercando un poquito hacia arriba. En 1 es más evidente. El vector 1 se aleja, ¿no es cierto? Está más de 90. Es negativo, en amarillo. El vector 2 anaranjado está a menos de 90, se está acercando. Deflexión positiva. El vector 3 se está alejando. Deflexión negativa. Y así podemos ver en 2, en ABF, en 3, las despolarizaciones y hacer la sumatoria. Eso es lo que tienen que recordar. Quiero ver ese.
Y la repolarización vendría a ser lo mismo, ¿no? La repolarización va generalmente con su vector. Si el vector va en ABR, todas las ondas son negativas, la repolarización también es negativa. Si en uno es positivo, la repolarización es positiva. En 2, en 3, en ABR. Entonces la onda T va a seguir a la despolarización. Alguien podría decir, ¿y puedo ponerlo en fragmentos? Sí, pues desde que se excita el nodo sinusal se despolariza hasta que se contrae la aurícula, debe haber un tiempo. Excitación del nodo sinusal, conducción del nodo sinusal hasta la aurícula, inicio de la despolarización de la aurícula acá, ya la despolarización de la aurícula propiamente dicha, y ya está llegando también al nodo AB, pero en el nodo AB se enlentece y hasta que llega al haz de His, a las fibras del haz de His, a las ramas de las fibras de Purkinje, e inicia la despolarización ventricular, hay un tiempo. Entonces alguien dijo, ¿cómo se va a llamar? Si esta es onda P, este es complejo QRS y esta onda T, pero ¿qué se va a llamar? Entonces dijeron, si es una línea, se llama segmento. Como está entre la onda P y el complejo QRS, segmento PR. Pero, y si yo quiero medir todo, si hay una onda más un segmento, se llama intervalo. Y se llama, desde la P, intervalo PR. Al otro lado, si este segmento, ¿cómo se llamaría? Segmento ST. S, de la onda S, hasta la onda T. ST. Es segmento ST. Y el intervalo QT vendría a ser desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. El intervalo QT, porque tiene un segmento más una onda que es la onda T. Por eso aparece el ST, el PR, el segmento, el intervalo, ¿ya? Que eso es importante. Y en el plano horizontal, la despolarización de estos tres vectores o dos vectores importantes podría verse, sí, la del ventrículo derecho especialmente y la del ventrículo izquierdo. Si yo pongo en V1, cuarto espacio intercostal para esternal derecho, ¿cómo vería la onda 1? ¿Que se está acercando o no? Sí, se está acercando, entonces hace dirección positiva hacia arriba. Pero el más largo, el ventrículo izquierdo, que es una masa más grande, es de mayor tamaño, es mayor masa, se está alejando. Entonces veo una onda S profunda. En B2 veo algo similar, pero la onda P va a crecer, la onda R va a crecer y la onda S. En 3 casi va a 90 grados, veo a los dos y veo casi isomifásico, tanto arriba como hacia abajo. O sea, va creciendo la onda R, B2, B3. En B4 casi se está acercando y en B5 y B6 es donde se ve las ondas R más altas. Y esta onda 1 se ve como una pequeña onda Q. Entonces esta es la razón por la cual en V1, V2, V3, V4, V5 normalmente se ve una onda R que va creciendo y eso se llama progresión de la onda R. Hay personas en las que se necrosa por un infarto o por hipertrofia y se llama pobre progresión de la onda R, especialmente en hipertensos. Que la onda R sigue chiquita, chiquita, chiquita y después recién salta a B4, B5, B6. Eso también tiene que tener en cuenta. Y la onda T sigue al complejo QRS. La despolarización de las aurículas. Hemos dicho que las aurículas dan la onda P, pero no es tan fácil, porque hemos dicho que hay una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Cuando se despolarizan, la aurícula izquierda generalmente tiene más masa y que la aurícula derecha. No es mucha la diferencia tampoco, pero dan dos ondas diferentes que se juntan. Y si se hace una sumatoria de estos vectores, va a salir un vector resultante. Ese vector resultante generalmente está en 60 grados. Entonces hemos dicho que cuando se acerca a 0 grados, la onda se hace bien grande. Cuando se aleja a 180, la onda se hace chiquitita o profunda. Entonces, si la resultante es 60 grados promedio, ¿cuál sería la derivación que vería mejor la onda P? De 1, de 2. 1, 2 o 2.
Si está yendo a 60. 2. 2. Porque acá está la diferencia es 0 grados. Claro. Entonces, la mejor derivación para ver onda P es la derivación 2. En el plano frontal. En el plano horizontal es V1. Entonces, V1. Entonces, ¿cómo graficaría la despolarización de estas aurículas? Si se despolariza la aurícula derecha, podría poner que en la derivación 2, donde se ve mejor, hay una despolarización de la aurícula derecha, que va hacia arriba, y después una despolarización en verde de la aurícula izquierda, que es esta. Entonces haría esa onda P. Mitad aurícula derecha, mitad aurícula izquierda. ¿Ya? Y en derivación V1 se vería lo siguiente. La de la aurícula derecha, que se está acercando al lado derecho, hace una reflexión positiva chiquita. Y la de la aurícula izquierda, que se está alejando al V1, hace una reflexión negativa pequeña. Entonces, ¿quién tiene un lapicero o un plumón de pizarra? ¿Sí alguien tiene? La despolarización de las aurículas derecha e izquierda se va a ver de esta forma. No se preocupen, de acá lo vamos a ver. Entonces hemos dicho que en derivación 2 hay un componente aurícula derecha y aurícula izquierda, ¿no? Y en derivación V1 hay un componente positivo aurícula derecha y negativo aurícula izquierda. Eso es lo normal. Eso es lo que deben ver siempre. Entonces aquí está, miren, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, vector resultante, mejor visión en la derivación 2. Pero tiene características. La onda P no debe ser más grande de 2.5 milivoltios, 0.25 milivoltios, o sea, 2 milímetros máximo de amplitud. 2 milímetros, 2 cuadraditos chiquitos. Si ya llega a 2,5, piensen que ya está creciendo. Y si pasa a 2,5, ya hay una hipertrofia de la aurícula. Entonces vamos a ver cuál. Y en distancia, en longitud, máximo debe ser menos de 0.12 segundos, o sea, menos de 3 cuadraditos. ¿Por qué dice 0.12, doctor? Como hemos dicho que 25 milímetros es por segundo, eso es 25 cuadraditos en un segundo, ¿no? 25 milímetros por segundo, esa es la velocidad. Entonces aquí 0.12 segundos, un cuadradito, ¿cuánto que sería? 0.04 segundos. Poquito, cosas. ¿Qué tal? Ya. 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 Habrá que recibirlo, porque pase a UCI y mañana, o si hay que llamar al retén, si hay retén, para que le haga la referencia. Tendrías que hablar bien y decir que lo reciban en trauma shock, pero con todo lo que esto significa. ¿Qué apellido el señor? Ya. Mi recomendación es, habla bien con la familia, dile que no hay cama en UCI, que si va a venir, pues lo va a ser evaluado por el retén. Fíjate bien si hay retén, porque si está Kenji Salas de retén, está en rotación y no va a haber. No va a haber. Entonces, si está, no sé, está Liz Carla o si está Gustavo, pues si Gustavo está ahí ahorita, luego si llega inmediatamente lo va a evaluar. O si no, en la noche lo verán ellos y harán la referencia para que viaje aquí. No, lo único que pues, es el riesgo. Movilizar a un paciente en ese estado siempre es un riesgo. Siempre hay que hablar con la familia. No podemos negarnos en atenderlo. ¿Ya? Listo. Ya ruido. Entonces, la despolarización de las aurículas tiene esta forma, ¿no? Y en V1 hemos dicho que tiene 2 componentes. Entonces, cada cuadradito pequeño, cada cuadradito pequeño sería más o menos entre 1 milímetro. ¿Cuánto sería 1 milímetro?
0.04 segundos. 1 milímetro. O lo mismo decir 40 milisegundos. Entonces la duración de la onda P no debe ser más de 3 milímetros. Lo mismo sería decir 3 por 4, 0.12 segundos. 0.12 segundos o 120 milisegundos. Hubo una época en la que todos hablaban en milisegundos. Ahora se ha quedado igualito en 0.04 segundos. Pero eso es lo mismo. Lo importante es que no sea más de 3 de duración. ¿Por qué eso es importante? Porque si hay un crecimiento de las aurículas, se puede ver diferente. Y en B1, B2 hemos dicho que hay dos componentes. La onda P positiva, la aurícula derecha, y la onda P negativa, la aurícula izquierda, ¿no? Esta debe ser menos de 1 en tamaño y menos de 1 en duración. Acá parece más grande. Ya nos está diciendo que la aurícula derecha está crecida. Y esta chiquitita, pues la aurícula izquierda está normal. No está normal. Si hay crecimiento de la aurícula derecha, si hay una despolarización y un crecimiento de la aurícula derecha, se va a alterar y se va a ver mejor en derivación 2. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que tiene dos componentes, ¿no? La aurícula en derivación 2. Esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda. Si hay un crecimiento de la aurícula derecha, ¿qué es lo que se va a ver? Una P más alta. Y la aurícula izquierda, chiquitita nomás. Entonces la onda P va a ser una P alta, P pulmonar. ¿Por qué se dice P pulmonar? Porque la aurícula derecha está en relación con el ventrículo derecho y el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Y una de las causas principales para que aumente la presión en el lado derecho es la hipertensión pulmonar. Entonces por eso se llama P pulmonar. Una P alta o P picuda, que se ve mejor en derivación 2. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener más de 2.5 milímetros. Hemos dicho que hasta 2 es lo normal, llegando a 2.5, pero si pasa de 2.5 hay un crecimiento. ¿De qué aurícula? Derecha. El crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Porque por este componente de la aurícula derecha que estaría grande y de la aurícula izquierda pequeña. Entonces estaría en la sumatoria una P pulmonar, ¿no? Y en V1, ¿cómo se vería? Lo que hemos visto en antes. Un componente positivo más grande, ancho y alto, más de 1 milímetro, porque esto debe ser menos de 1 milímetro, hemos dicho, ¿no? Chiquitito. Y un componente aurícula izquierda chiquitito, pequeño, ¿no? Aurícula derecha grande y aurícula izquierda pequeña. ¿Esto en qué derivación? En derivación B1. Entonces aquí estamos viendo el crecimiento de la aurícula derecha en derivación 2, P pulmonar, que también se podría ver en 1, ¿no? O tal vez en 3, pero la mejor vista va a ser en derivación 2, ¿no? Entonces se crece la aurícula derecha, crecimiento, se hace una P pulmonar. Y aquí debería haber un componente más grande de la aurícula derecha que el de la aurícula izquierda. Causas del crecimiento de la aurícula derecha: cor pulmonar, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva, hipertensión arterial pulmonar, o tal vez una valvulopatía izquierda que ya está dilatando el lado derecho, ¿no? Cardiopatías congénitas, la estenosis pulmonar va a dilatar la aurícula derecha. La tetralogía de Fallot, que es hipertrofia del ventrículo derecho, va a dilatar la aurícula derecha. La insuficiencia tricuspidia secundaria a una dilatación de anillo, ¿no? También va a producir, o una tromboembolia pulmonar va a dilatar las cavidades derechas. ¿Y cómo se vería el crecimiento de la aurícula izquierda? Si tienen estos dos componentes normales, en el crecimiento de la aurícula izquierda, va a haber el componente de la aurícula derecha normal, pero el de la aurícula izquierda más grande. Y va a ser una P mitral. Una P mitral. ¿Por qué se dice P mitral? Porque la aurícula izquierda está en relación directa con la válvula mitral. Entonces, si hay el componente de la aurícula derecha normal, pero el de la aurícula izquierda está más ancho, más grande, la P mitral va a ser una onda más ancha, que dura más de 120 milisegundos, o más de 3 milímetros de duración, o de 0.12 segundos. Y en derivación B1, ¿cómo se va a ver? El componente de la aurícula derecha chiquito,
pero el de la aurícula izquierda, grande y profundo. Profundo y ancho, ¿no? Esto es lo que tienen que buscar. Entonces se crece la aurícula izquierda, se hace más ancho, se crece el componente de abajo de la aurícula izquierda, se hace más profundo el componente negativo. Crecimiento de aurícula izquierda, ¿no? Causas del crecimiento de la aurícula izquierda: la hipertensión arterial no controlada, la estenosis o insuficiencia mitral, la estenosis o insuficiencia aórtica porque está en el lado izquierdo, ¿no? Y va a aumentar la presión en el lado izquierdo y va a crecer y dilatar la aurícula izquierda, o cualquier causa de insuficiencia cardíaca izquierda que pueda dilatar. ¿Puede haber crecimiento de las dos aurículas? Sí, puede tener. Puede ser que sea una estenosis mitral, creció la aurícula izquierda, hizo hipertensión pulmonar y va a crecer la aurícula derecha. Entonces, en eso se combinan los dos. Se va a ver los dos componentes. Va a haber una P pulmonar, una P alta y ancha. Entonces ya no solo es P pulmonar, sino una combinación de las dos. Esto más de 3 milímetros, ¿no?, de alto, o 2.5 como hemos dicho, en altura, y en ancho también más de 3 milímetros. Y en V1, ¿cómo sería? El componente positivo de la aurícula derecha grande y ancho, y el de la aurícula izquierda grande y ancho. Los dos grandes. Eso sería un crecimiento biauricular. Entonces aquí también alto y ancho. Y el componente negativo, ancho y profundo y ancho. Todas las causas que hagan el crecimiento de la aurícula izquierda más hipertensión pulmonar va a ser el crecimiento de las aurículas. Entonces, hasta ahí. Vamos a ver. Entonces, solo para que ya no nos cambiemos de sintonía. Solo vamos a ver este crecimiento auricular. Nuevamente, repaso nada más. Hemos dicho que el componente de la aurícula y despolarización de las aurículas tienen dos vectores. El mejor vector o la mejor derivación para ver es la derivación 2, que está a 60 grados, tiene dos componentes, aurícula derecha y aurícula izquierda, ¿no? Y en derivación horizontal, un componente positivo es aurícula derecha y el componente negativo es aurícula izquierda. Eso se ve en V1. Listo. Eso es lo que tienen que recordar. En el crecimiento de la aurícula derecha, ¿qué va a haber? Una P pulmonar, P alta, porque la aurícula derecha está crecida, está dilatada, ¿no? Entonces crece la aurícula derecha. Entonces esto es lo normal, componente de la aurícula derecha y aurícula izquierda. Si se crece la aurícula derecha, P pulmonar. Si se crece la aurícula izquierda, P mitral. Eso es lo importante. Y en el crecimiento de la aurícula izquierda, ¿cómo se va a ver la onda P? El componente derecho normal, chiquitito, pero el componente de la aurícula izquierda profundo. Y en derivación 2, una P ancha, mitral, P mitral. Entonces, crecimiento de la aurícula izquierda, como resumen, P mitral, que es más ancha, más de 0.12 segundos o 120 milisegundos, ¿no? Y tiene el tamaño pequeño todavía, ¿no? Esto es lo normal. Y en el V1, el componente de la aurícula derecha normal, chiquito, y el de la aurícula izquierda, profundo, ¿no? Y en el crecimiento biauricular es una combinación de los dos. P pulmonar con una P ancha, P alta y ancha, en derivación 2. Y en derivación B1, tanto el componente positivo hacia arriba es más de 1 milímetro y ancho, y el de abajo más de 1 milímetro y ancho. Crecimiento biauricular. Con eso entonces, doctora, pasa y dinos qué ves ahí. Doble crecimiento auricular. Pasa. Toque, si no, no vamos a demorar. ¿Qué derivaciones debes ver? 2. Derivación 2 primero. ¿Cómo la ves esa P? Pulmonar. Recuerda que un cuadradito de esos grandes es 5. A ver, lo vamos a agrandar. No.
No se ve. ¿Cuántos cuadraditos habrá? Casi 4. Déjenle ahí. 3. Ya, o sea, por lo menos 3, incluso un poquito más. ¿Qué crecimiento sería? ¿Qué tipo de P sería? ¿Normal, pulmonar o mitral? Si está alta. P pulmonar. ¿Qué te estaría diciendo la P pulmonar? Crecimiento de aurícula derecha. Entonces hagan una comprueba V1. Sus dos componentes. ¿El componente positivo está grande o está chiquito? Casi ni se nota. Chiquito. Y el componente negativo hacia abajo está profundo y ancho. ¿Qué te está diciendo eso? Crecimiento de aurícula izquierda. Acá ves crecimiento de aurícula derecha y aquí ves crecimiento de aurícula izquierda, porque está profundo, hacia abajo. Crecimiento biauricular. De las dos. Siéntate. A ver, doctor. La siguiente. Solo la onda P. Este es 1, 2, 3. A ver. B1, B2, B3, B4, B5, B1 y 2. En B1, ¿qué ves? B1. Derivación 2 primero. Derivación 2 primero. Derivación 2 primero. 2. Abajo. La primera es, este es 1, este es 2. Ya. Aquí vamos un, Mitral. una P mitral, sería una gran mitral. ¿Por qué sería mitral? Bueno, si esta sería la inicio difásica, La onda P parece pequeña. No está ni muy ancha ni está muy grande. y por el tamaño, Tampoco. Normal. Parecería una P normal. Y en B1, a ver cómo está el componente positivo. ¿Está chiquito o está grande? Este es el complejo QRS, olvídate de eso. Solo tienes que ver esta chiquitita que es la onda P. casi igual. Tan chiquito y hacia abajo. Así no se nota muy bien. Ahí, ya, este no. Ese es P mitral, porque Sí. está en forma de M y está ancha. Ancha. Crecimiento. Vea B1. Acá tenemos un componente Positivo, positivo más pequeño y pequeño, chiquito, normal, no está dilatado la aurícula derecha. el negativo es más grande. Y el negativo es más grande. Crecimiento de la aurícula Izquierda. Listo, siéntese, doctor. Si lo vemos más grande, miren ahí. P mitral, ¿no? Ancha, pero está pequeña en altura. O sea, solo hay crecimiento de aurícula izquierda. Y en B1, el componente de la aurícula derecha está normal, la aurícula izquierda está profunda y ancha. Crecimiento auricular izquierda. Listo, doctora. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo ves la onda P? Ancha. ¿La ves ancha o la ves alta? Parece un poco ancha, ¿no? Estoy en duda, doctor, no sé. Para completar tu duda, la V1. ¿Cómo ves el componente positivo? Chiquito. Está pequeño. Pequeño. ¿Y el componente hacia abajo negativo? Profundo. Profundo. Profundo y ancho. Crecimiento de aurícula Izquierda. izquierda, ¿no? Entonces ahí está, miren, sí estaba ancha. Y el componente negativo está más profundo y ancho. Crecimiento auricular izquierda. Tengo yo. No, en uno no, perdón. En este caso tenemos el componente P. ¿Cuál es la P ahí? A ver, ¿Cómo está? está alto. O sea, Alto. P pulmonar. P pulmonar. Crecimiento de auricular derecha. Y en V1 En V1 tenemos, a ver, no está con la onda P. aquí, Esa. componente derecho está positivo, pequeña, y el izquierdo está profundo. No, está más El grande. componente positivo está un poco grande, alto, ¿no? El componente hacia abajo no se nota, es una línea. A la derecha. Entonces, ¿qué sería? Crecimiento auricular derecho.
es una P pulmonar, crecimiento de la aurícula derecha. Ahí está, un poco alta. A ver, doctora. Derivación 2, ¿cómo la ves la onda P? También está picuda. Es una P pulmonar, crecimiento porque está, miren, alto. Auricular Parece derecho. casi del tamaño del complejo QRS. P, Pulmonar. ¿qué te está diciendo esta P? ¿Qué es esto? Auricular derecho. Está la crecida de la auricular derecha. Crecimiento auricular Derecho. derecho. Y en V1, el componente positivo hacia arriba está Sí, está un Era- poco alto. alto, más alto que Que el componente ¿qué te izquierdo. está diciendo? Tiene un crecimiento El auricular derecho. Derecho. Entonces los dos, crecimiento auricular Auricular derecho. derecho. Mm, Ahí está. Otro. A ver, doctor. Ay, pero acá no hay onda. ¿Cómo la ves en la onda P en derivación 2? Me parece que está un poco ancha. La onda P impresiona ancha. Parece que está Está bien. Parece una onda, pemitral. una P mitral, ¿no? Ay, Parece sí. una P mitral. Y el Podemos ver que el componente negativo está ancho y hacia profundo. está Es profundo. ¿Qué te está diciendo ahí? Crecimiento auricular izquierdo. Izquierdo. Entonces en los dos, crecimiento auricular Izquierdo. izquierdo. Mm, Ahí, a ver, doctora. dos. El D2 podemos ver, bueno, ¿cuál es el normal, doctor? P normal. Parece normal, pero ahí como una M, ¿no? Sí, como una M. claro. Entonces Sí, cuando no ya, y en B1, B1 está un poquito, está ancho, pero Negativo. yo veo normal. normal, ¿verdad? Parece una P normal. Pero cuando tengan esto, pareciera una sobrecarga de aurícula izquierda. O sea, no ha hipertrofiado, pero ya está a punto de hipertrofiar. Generalmente los hipertensos pueden tener eso. Entonces sospecha de una sobrecarga auricular izquierda. Ok. No llega a hipertrofia, pero sí puede ser. Por más que en la B1 esté normal. Acá está normal. Ajá, acá está normal. Normal, pero acá más o menos. Entonces, cuando no es normal, pero está sospechando, puedes ponerle sobrecarga auricular izquierda. Muy bien, doctor. Entonces ahí. Y ahí se ve una P mitral, ¿no? Bien. P ancha, en forma de M, mitral, con el componente negativo profundo y ancho. Crecimiento Auricular auricular izquierdo. izquierdo. ¿Aprendido? Crecimiento auricular Sí. izquierdo. Interesante. Entonces, no se olviden que el electrocardiograma es el registro eléctrico de la actividad, el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Y el corazón tiene, las células del corazón tienen propiedades. Una es la de conducir el impulso eléctrico. Si está al lado, lo va a conducir, lo va a conducir, lo va a conducir. Esa es la propiedad de conductividad. Tanto en las células de los miocitos eléctricas y eléctricas, ¿no? En las células eléctricas y en las células musculares. Las células eléctricas tienen una propiedad, además de automatismo, generar su propio impulso eléctrico. Hemos dicho que está más en el nodo sinusal y en todo el sistema de conducción. Todas las células tienen una propiedad de excitabilidad. Están atentos para que cualquier impulso la despolarice. Y esa es la propiedad de excitabilidad. Tanto las células eléctricas como las células mecánicas o musculares. Y la de contractibilidad solo es propio de las células musculares o miocitos, ¿no? Las células eléctricas no se contraen. A diferencia del músculo estriado, pues las células del músculo cardíaco no necesita neurotransmisores, puede generar sus propios impulsos potenciales en las células eléctricas y eso se llama automatismo. Y la frecuencia de este automatismo está regulada por el nervio simpático, ¿no? Que aumenta la frecuencia, y el parasimpático o vago, que disminuye la frecuencia. También está regulado por el sistema endocrino, las catecolaminas. Cuando aumenta el sistema endocrino de las catecolaminas, taquicardia,
cuando aumentan las hormonas tiroideas, taquicardia, y cuando disminuyen estas, bradicardia, ¿no? Y también algo por el sistema renina-angiotensina aldosterona. Y hay un informe experimental por el corazón aislados. Entonces, eso es lo que pasó. Algunas vez dijeron, ¿por qué se murió este paciente? Está con lento y se murió. Entonces, cogieron corazones de animales y comenzaron, ¿cómo podemos ayudar? Y cuando le ponían descarga eléctrica, pues se contraía, ¿no? Entonces, ahí inventaron el marcapaso. Entonces, el sistema de conducción cardíaco ya lo hemos dicho, ya lo hemos visto, los tipos de células cardíacas y su despolarización ya lo hemos visto las potenciales de acción en el sistema de conducción eléctrico, ¿no? Y hemos visto cómo las cargas negativas se vuelven positivas. Entonces, el electrocardiograma se recibe mediante estos electrodos. Esto es del plano horizontal, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿no? Y se registra en un papel milimetrado. Entonces, nuevamente, despolarización de las aurículas, ¿qué va a dar? Onda P. Después se despolariza el septum y luego los ventrículos hacen un complejo QRS. Y después se repolariza onda T. Eso es lo normal. Entonces, el electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón y que nos va a proporcionar información valiosa, como la orientación anatómica del corazón, el eje eléctrico, el tamaño relativo a las cámaras. Hemos dicho que hay crecimiento de aurícula izquierda o crecimiento de aurícula derecha. Entonces también se puede ver eso. Va a haber trastornos del ritmo, si no hay ritmo sinusal, si hay fibrilación, si hay ritmo sinusal, si hay extrasístoles, si hay alteraciones en la conducción eléctrica, si hay bloqueo de rama, ¿no? Si hay evolución de isquemias, el ST nos va a dar la evolución de la lesión miocárdica y la onda T de isquemia miocárdica. Y también alteraciones electrolíticas pueden producir alteraciones en el electrocardiograma. No se olviden, la velocidad del papel es 25 milímetros por segundo y la amplitud es 10 milímetros por milivoltio. Ya hemos dicho las partes y hemos dicho que existen puntos de observación que se llaman derivaciones. El plano frontal, ¿no? Con las derivaciones unipolares, ABR, ABL y ABF, y las bipolares. Derivación 1, ABR con ABL, 1. ABL con ABF, 2. Y la 3, ABR con ABF, 3. Y las derivaciones del plano horizontal, B1, B2, V2, V3, V4, V5 y V6. Hemos dicho que en el plano cartesiano se ponen solo las derivaciones del plano frontal y nos sirven para hallar el eje eléctrico del corazón. Entonces, esta es la derivación 1, ABR con ABL, derivación 1, 0 grados. Derivación 2, ABL con ABF, ¿no? Derivación 3 que diga, y derivación 2, ABR con ABF. Entonces, ahí está, ABR, ABL y ABF, unipolares, las horizontales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y hemos hablado de la despolarización de la aurícula, va entre 0 a 90 grados, 60 a 45 grados en promedio. La mejor derivación es 2 para ver, y V1, ¿no? Y ahí vean el eje eléctrico. Y bueno, la despolarización de los ventrículos, que también tiene sus partes, y hemos dicho cómo se ve. La onda P no debe tener más de 2.5 milímetros y no debe ser más de 0.12 segundos. Entonces va de 3 a 5 cuadraditos, máximo el PR. ¿Qué es el PR? Intervalo PR, onda P más PR, ¿no? Entonces el intervalo PR no debe ser más viene de 0.12 a 0.20 segundos. O lo mismo decir de 120 a 200 milisegundos. O lo mismo decir de 3 a 5 cuadraditos pequeños. Ese es el PR. Si ese PR se prolonga, se llama bloqueo de primer grado. Eso lo vamos a ver cuando hablamos bloqueos. A ver, de primer grado. Hemos dicho que hay diferentes formas de complejo QRS y hemos visto esta diapositiva. Y el segmento ST, que es después termina la onda S, y hay un segmento ST. Ese segmento ST te va a ver si hay lesión en el corazón. Si ese segmento ST se eleva, se llama supradesnivel del ST. Si baja, infradesnivel del ST. Pero hay que tener en cuenta también el punto J. A veces el punto J está más elevado, ¿no? Y eso es lo que te hace ver una supuesta elevación del ST. Y la onda T. La onda T habla sobre isquemia, es la repolarización de los ventrículos, pero te habla de isquemia. Cuando la isquemia
se produce, la onda T se vuelve negativa. O al inicio se puede volverse picuda. También es importante. Y hemos dicho la onda U, que es la despolarización de los músculos capilares, según algunas teorías, que está pegada a la onda T. El intervalo QT hemos dicho que es desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T y debe ser menos de 400 milisegundos, ¿no? Y el QT corregido también. Entonces, el electrocardiograma tiene dos derivaciones. Las derivaciones bipolares, 1, 2, 3, ¿no? Y las derivaciones unipolares, ABR, ABL y ABF. Esas son las bipolares 1, 2 y 3. Y las monopolares o unipolares, AVR, AVL y AVF. Y por sus siglas en inglés, derivación amplificada derecha, izquierda y de pie. Esas son las derivaciones. Las precordiales ya saben dónde se están. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Esto es importante, nuevamente repaso. Toda carga que se va a una derivación se va a ser positiva, onda positiva. Toda carga que se aleja de una derivación se va a ver una carga negativa y una deflexión negativa. Si está justo a 90 grados, va a ser una deflexión isobifásica, porque las dos fases son iguales, o isoeléctrica, como una línea. ¿Listo? Despolarización significa contracción o sístole, repolarización, dilatación o diástole. Despolarización ventricular, sístole ventricular, complejo QRS. Repolarización ventricular es la onda T. Y en la auricular, despolarización sería la onda P. Entonces, ¿qué es lo que debo leer en un electrocardiograma? Entonces, ya sé que debo ver la velocidad y la amplitud, ¿no?, de la onda. Después voy a ver la frecuencia, el ritmo y el eje eléctrico, ¿no? Entonces, hay formas para ver la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. La forma más exacta de ver la frecuencia cardíaca cuando es un ritmo regular es la diferencia o con una constante. Esa constante es 1500. ¿Cuánto hemos dicho que va la velocidad? 25 milímetros por segundo. Eso quiere decir que en 60 segundos, ¿cuántos milímetros habrá recorrido? 25 por 60 son 250 por 6, 1500. De ahí viene la constante. Ustedes no se pueden olvidar 1500. Entonces, 1500 milímetros cuadraditos recorren un minuto. Eso es lo que deben saber. De ahí salen los 1500. Entonces, para hallar la frecuencia cardíaca, lo que tengo que hacer es dividir 1500 entre el número de cuadraditos que separa dos ondas. Puede ser la onda R, puede ser la onda S, la onda Q, la onda T, la onda P. Aquí, por ejemplo, coincide con la onda S. Entonces cuento cuántos cuadraditos hay hasta la otra onda S. Puede ser a la izquierda o a la derecha, si es regular. 5, 10, 15, 20, 21, 21. 1500 entre 21, ¿cuánto sale? 72 más o menos. 71.4. 71. 72. ¿No? Entonces, alguien muy inteligente, pero me parece que es muy facilista, dijo, mejor ponemos 300, 150, 100, 75, 50, 40. ¿Y de dónde sale eso? Si da una línea, es 300. A ver, ¿cuántos es? 5 cuadraditos. 1500 entre 5, 300. 1500 entre 10, 150. 1500 entre 15, 100. 1500 entre 20, 75. 60, 50. Entonces, lo único que se está haciendo es dividir. Entonces ya olvídense de, si no se acuerdan, y muchas veces la onda pasa como esto. Pero acá no hay 75 y no es 60. ¿Cuánto será? Mejor es dividir 1500 entre el número de cuadraditos pequeños que digo. Y se van a acordar siempre.
Irregulares. Siempre. Y el otro, ahorita les voy a enseñar otra forma también de hallar la frecuencia cardíaca, lo podemos ver, pero vamos a hacerlo con electros. Y el otro es ver el eje eléctrico. El eje eléctrico sí es importante que lo veamos, ¿no? Recuerden que el eje eléctrico del corazón, ¿dónde vamos a ver? En las derivaciones del plano frontal, en el plano cartesiano. Entonces, 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF, ¿no? El corazón tiene un eje cardíaco que representa la dirección en la que se propaga la despolarización ventricular. Entonces, para hallar el eje cardíaco, yo debo saber, hay dos formas. La forma fácil, rápida, pero no exacta, y que les puede durar mucho más en vuestra mente, hasta cuando sean viejitos, es sacar el eje eléctrico con 1 y AVF. Solo sabiendo que 1 está en 0 grados y AVF está en más 90 grados. Más 90 grados. Entonces yo digo, el eje eléctrico normal debe ir aquí, desde menos 30 hasta más 105. Ese es el eje normal. En conclusión, algunos dijeron de 0 a 90, pero es de menos 30 a 105. Ese es el eje eléctrico normal, ¿no? Bajo esa premisa, pues muchos dicen hay que ver. Otros dicen no, hay que hacerlo más exacto, más rápido, ¿no? Y eso es lo que aprendemos los cardiólogos y las personas que hacen electro todos los días o muy frecuentemente, que leen electro, ¿no? Y ven cuál está la isobifásica. Entonces, viendo la isobifásica, dicen hacia dónde está el eje y le calculan más o menos 15 grados y sale el eje exacto. Mientras que en el otro solo te da un aproximado. Es positivo, es negativo, está normal, si no está normal, está más o menos, no tienes, ¿cómo se llama este transportador para ver el eje exacto, pero más o menos te ayuda. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Tenemos que recordar que para hallar el eje cardíaco en el plano cartesiano, todo lo que está a este lado, a la izquierda, mirándolo, es en mi campo negativo. Y esto es derivación 1, esto es ABF. Todo lo que se acerca a derivación 1 es en mi campo positivo. Y con ABF, todo lo que se acerca hacia abajo del ABF es positivo y todo lo que se aleja es negativo. Entonces quedaría así. Este campo positivo para 1 y este campo negativo para 1. Este campo de abajo positivo para VF y negativo para VF, ¿no? Entonces veríamos. Si tenemos eso, podemos hallar. Entonces, por ejemplo, solo hallar el eje eléctrico con derivación 1 y AVF. Si en 1 vemos el complejo QRS, ya no la onda P, no la onda T, solo el complejo QRS. Y si vemos el complejo QRS tiene un componente negativo, la onda Q. ¿Cuántos cuadraditos? 1, 2. Pero también tiene una onda R. ¿Cuántos cuadraditos desde el isobifásico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7. Entonces, hacia arriba es positivo, más 7. Menos estos 2. Menos 2. Más 7 menos 2, más 5. Hemos dicho que para 1, positivo es este lado. Entonces, yo voy a poner una acá. 5. En 5, más 5. Ahora me voy a VF y veo el complejo QRS. Me olvido de la onda T, P y de la onda T. Solo el complejo QRS. Hacia abajo hay 1 y medio, casi 2. Menos 2. Y hacia arriba hay 1, 2, 3, 4, 5. Más 5, menos 2, más 3. Y voy a graficar acá 1, 2, 3. Y después voy a unir los dos. Si acá era 1, 2, 3, 4, 5 en la 1, y aquí es hacia abajo 3, 5 más 3, el eje está hacia ese lado, ¿no? Y eso, 5 más 3, ya está. 5 en las abscisas, 3 en las ordenadas. El eje debe estar acá en 15, 20, 30 grados. Eje normal. Es fácil, es rápido, pero no es exacto.
pero te ayuda. Entonces, si en uno es positivo, el complejo QRS, y en ABF también es positivo, el eje va a estar normal. Puedes sacar varias conclusiones. Si en uno es negativo, se está yendo a la derecha. Si en ABF es negativo y en uno es positivo, se está yendo a la izquierda, arriba, hacia la izquierda. Y podemos añadir. El eje eléctrico entonces va más o menos en lo que estamos diciendo. Toda derivación del eje eléctrico hacia más de 90 o de 105, 106, 108, 120, 130 es eje a la derecha. Crecimiento de cavidades derechas, ventrículo derecho principalmente. Si el eje va de menos 30, menos 40, menos 50, eje a la izquierda. Crecimiento de ventrículo izquierdo, salva algunas excepciones. Entonces, el eje eléctrico es el resultante de la actividad del ciclo cardíaco, de la despolarización de ambos ventrículos. El valor normal va de menos 30 a más 110, hasta ahí, ¿no? Y se utilizan las derivaciones frontales, las 6 derivaciones frontales. Entonces, ese sería el eje normal, en realidad desde menos 30 hasta más 110. Eso es lo que deben recordar. Ese es el eje eléctrico. Entonces, la primera forma ya la hemos visto, rápida, pero ahora vamos a hallar una forma más exacta, que en realidad es la más rápida, más exacta. Rápidamente mirando ya sabemos el eje, pero es la que necesita que te acuerdes mucho más datos e información y que veas el electro a cada rato. Si no tienen este método y no se acuerdan, mejor el primer método, 1 y ABF. Pero si no, deben buscar en las derivaciones frontales la isobifásica. ¿Qué hemos dicho que es isobifásica? Que tanto hacia arriba como hacia abajo tenga la misma onda o que sea lo más parecido a una línea recta. Eso es lo que tienen que buscar. Entonces, por ejemplo, acá en derivación 2, esta es la isobifásica. ¿Qué quiere decir? Que el vector resultante debe estar a 90 grados. Hemos dicho que lo que se acerca 0 grados o más hace deflexión positiva. Lo que se aleja más de 90, deflexión negativa. Pero si está el eje a 90 grados, hace isobifásica. Eso es lo que hemos dicho. Entonces, ¿qué debo saber primero? ¿Quién forma con quién 90 grados? Entonces, debo saber, ABL está en menos 30. 1 está en 0 grados. 2 está en más 60. ABF está en más 90. 3 está en más 120 y ABR está en menos 105. Si yo tengo el isobifásico en 2, en 60 grados, quiere decir que el eje eléctrico está a 90 grados de 2. Por eso estoy viendo isobifásico. Porque está a 90. Entonces me voy a ir al que está a 90. Si de acá hay 60 y de acá hay 30, 30 más 60, 90. Entonces, ABL estaría a 90 grados de 2. Y como el isobifásico está en 2, el eje debe estar a 90 grados del isobifásico de 2. Entonces sería en ABL. Me voy a ABL. Veo. Si el complejo QRS es positivo, bingo. Ahí está el eje. Está en menos 30 grados. ¿No? Desviado. ¿Hasta ahí de acuerdo? Nuevamente. Busco el isobifásico. Como sé que el isobifásico está justo a 90 grados del eje, por eso se hace isobifásico, porque si fuese positivo solo, estaría acercándose. Si fuese negativo solo, estaría alejándose. Pero como está isobifásico tanto arriba como abajo, o tal vez está una línea, está a 90 grados. Entonces tengo que buscar 90 grados ¿de quién? De donde está el isobifásico. Como en 2 está isobifásico, busco quién está a 90 grados. Digo, acá está 60 y acá hay 30, 90. Entonces el eje debe estar aquí, a 90 grados. Entonces para comprobar voy a ABL. Si ABL está positivo, quiere decir que se le está acercando, si el eje está ahí. Bingo, ya, el eje es menos 30 grados. Si estuviera negativo. ¿Y qué pasa si estuviese negativo? También está isobifásico en 2. También está a 90 grados de 2. Pero me voy acá y ABL es negativo. Entonces
Pero este no es el único 90 grados. Hay dos 90 grados. Acá hay 90 grados y aquí hay otro 90 grados. Si acá hay 30, porque esto es 60, hasta 90 es 30, y aquí habrá 60 más. 90 más 60, 150. Más. El eje estará a la derecha, en 150 grados. ¿Comprendieron? Sí. Listo. Entonces, si comprendieron, saquen el eje de esto. Cristian, pasa. Rápido, rápido. No voy a repetir. Ah, son dos Cristian. Vamos, Cristian. Uno. Ya, vamos. Ya, empezamos el 2. Entonces, Busca el isoifásico primero. No te compliques. ¿Cuál es el isoifásico para ti? Acércate, acércate. Tú señálame cuál es isoifásico. Ya, AVF dice acá, ¿no? Para Cristian está en AVF. Está el isoifásico. Entonces, ¿dónde estaría el eje? De 1. ¿Quién forma 90 grados con AVF? De 1. ¿Ah? 0, o sea, 1, ¿no? Derivación 1, que está a 0 grados. Vea 1, ¿está positivo o está negativo? Positivo. Positivo. Ya, entonces el eje está en 0. Eje 0 grados. Pero alguien me puede decir, ¿por qué no has escogido 3? porque está más negativo. Pero acá también está más positivo. Acá 3 y 2 y acá 3 y 5. ¿Qué se acerca más a una línea? Entonces yo puedo decir, no, yo no creo en Cristian y para mí este es el isoifásico. 3. El 3, ¿quién forma 90 grados con 3? AVR. AVR, porque acá hay 120, hasta acá sería 180, sería 30, ¿cuánto? 60. Y acá 30, 90 grados. Para mí va a AVR. Pero como es negativo, no está yendo a 150, sino está yendo a 30 grados acá. Y para mí el eje es 30 grados. Sí, no. ¿Es 0 o es 30? Los dos tienen razón. Y por eso es que hay que acercar o alejar. Cuando tengan el liso bifásico, no siempre va a pasar que esté igualito. A veces va a pasar como aquí, que es más positivo y negativo es más corto. 3. O acá, que es menos, el positivo es más pequeño que el negativo, que es más grande. Entonces, cuando tengas estos dos, lo que tú tienes que hacer es aproximar o alejar. Si tomas el valor que dijo Cristian, tomo aquí el opuesto de ABF, porque este es de ABF, no es de 3, es de ABF, el opuesto es 1. Me voy, es positivo, está a 0 grados. Pero vuelvo a ver el isobifásico. Si el isobifásico es más grande positivo, quiere decir que el eje se le está acercando. ¿Y cuándo debo aproximar? Solo 15 grados. Entonces, como este es más positivo, tiene 3 y este 2, lo acerco. ¿Lo acerco a quién? Al isobifásico, al ABF. Ya dije que el eje está en 0. Pero como tengo que acercar, lo acerco 15. El eje sería 15 grados. Lo acerco. Ya no sumo, resto, nada. Prendan, lo acerco o lo alejo del isobifásico. Ahora, si yo tengo razón, cojo 3, derivación 3. El opuesto era ABR, menos 150. Pero hemos dicho que no está aquí porque es negativo. Es más negativo que positivo. Entonces voy al otro lado, forma 30 grados. El eje está a 30 grados. Pero me fijo de nuevo, está más alejándose de 3 porque es más negativo el isobifásico. Entonces si acá está 3, está en 30, lo alejo 15. Ya será 15. Los dos teníamos razón. El eje estaba en 15. Ahora, como es ok, Cristian Beja va a hacer el eje. A ver, isobifásico. 1. Primero, ¿dónde tienes que ver el eje? Frontales. ¿En qué derivación tienes que ver? ¿En qué derivaciones? Si lo mismo ¿En qué derivaciones?
Frontales. Por eso, ¿dónde tienes que buscar el isobifásico? Derivaciones del plano Frontal. que son 1, 2, 3, ABR, ABL, ABR. En esto tienen que buscar. Eso es lo que dice Cristian. No puedo buscar en V1, V2. Doctor, acá aparece el isodifásico. No, ahí no puedes buscar. Ya, ahora, Cristian, ¿dónde está el isodifásico? Derivación 1. Entonces, tú sabes que derivación 1 forma 90 grados ¿con quién? Con AVF. Te vas a VF. ¿Es positiva o es negativa la onda? Es positivo. El eje está en 90 grados. Vuelve al isobifásico. ¿Es igual arriba y abajo o es más positivo? Es más positivo. Entonces lo tienes que acercar a 1. Si 1 está acá, ¿dónde está tu plumón? Si 1 está acá, papel, chicas. Cualquier papel. Tarde. Entonces lo que dice Cristian es lo siguiente. Dice que en el plano cartesiano 1 es el isobifásico, ¿no? Está viendo el isobifásico en 1. ¿Por qué? Está viendo así arriba y así abajo. Entonces dice que el eje está 90 grados de 1. ¿Quién forma 90 grados? AVF. Si es cierto que AVF está a 90 grados y el eje de este electrocardiograma está a 90, ha ido a AVF. ¿Ya ha visto si es Positivo. complejo QRS es positivo o es negativo? Positivo. Es positivo. Entonces el eje está 90 grados. Pero se ha dado cuenta que en 1 el componente QRS es más positivo que negativo. Entonces lo tiene que acercar a 90 grados. A 1, no. Lo tengo que acercar a este. A 1. Si estaba en 90, lo acerco 15. ¿Cuánto? 75. El eje será 75 grados, porque lo estoy acercando. Gracias. ¿Entendieron? Ya. Sí. ¿Seguro? Era negativo. Ya, doctora. Pasa. 15, 30, 60. ¿Dónde tienes que ver en qué derivaciones? Frontales. Frontales. Entonces, busca. Recuerden, miren aquí, a veces este electro les puede ayudar más todavía. 1, 2, 3, y acá hay un 2 largo, que no se para. Pero este sí, miren, 1 se corta y ABR pasa. El 2 se corta a ABL, el 3 se corta y ABR. Entonces acá hay unos pequeños latidos. Y luego B1, B2, B3, B4, B5, B6. Pero el 2 largo está acá. Entonces aquí están las derivaciones. ¿Cuál es tu isobifásico? T3. Derivación 3, ¿no? El isobifásico. Ya, de ese isobifásico, ¿a quién tienes que buscar? 90. ¿Quién está a 90 grados de 3? ABR. ABR. Te vas a ABR. ¿Es positiva o es negativa? Negativo. Es negativa. Entonces, A el otro 90. A ver, en el gráfico mejor. Aquí está. ABR. Ella dice que en derivación 3, a ver, miren chicos, Ajá, T3. derivación 3, que está a más 120 grados, está el isobifásico. ¿Ya? Entonces dice que está a 90 grados de 3. Si acá hay 30 grados, acá hay 60 grados, está diciendo que 90 grados debe estar acá. Debe estar acá, ¿no es cierto? Entonces, de acá hay 30 más, sería 60, 90, 120. 60, 90, ya está 90. 90. Listo. Entonces acá AVR está en menos 150 grados. Entonces voy a ver AVR. ¿Es positivo o es negativo? Es negativo el complejo QRS. Entonces no está acá. Debe estar a otros 90. Acá hay 30 y acá debe haber 60 grados. ¿Ok? No sé dónde puse el papel. Claro, porque es positivo. Negativo para abajo. Listo. Entonces ha dicho que hay dos 90 grados. Hay un 90 grados allá y hay otro 90 grados acá, 30 y acá se será 60. No, estoy mal. 30. ¿Cuánto? 60 grados acá, pues que sería 30 grados en realidad el eje, ¿no? Aquí está, entonces forma 90 grados con esto. Entonces aquí está en 30 grados.
Entonces voy y no está acá, entonces debe estar acá el eje. Entonces el eje está en más 30 grados. Voy a volver al isobifásico. ¿Hacia arriba o es hacia abajo? Es más positivo, mira tu 3. Más positivo. Es más positivo que negativo, o sea, este 3 es más positivo que negativo. Entonces lo tengo que acercar a 3. A 3. Así de fácil. ¿Cuánto lo acerco? 15. 30 más 15, 45 grados. El eje está en 45 grados. Más 45 grados. ¿Listo? Ya. Sí. Los que, Siempre que salga negativo tienes que buscar el otro 90 porque grados. es positivo en la Pero si ver. es positivo se queda ahí. Claro. Si es positivo, siempre tienes que buscar el positivo, en otras palabras, si quieres. ¿Sí? No te confundas con el Pero no, grados. tienes que buscar siempre donde esté la onda R más alta. Pero no vas a poder encontrarlo, por eso tienes que buscar el isobifásico. Si el isobifásico está acá, el opuesto, aquí debería ser positivo, el eje está en menos 30. Pero como no está, está al otro lado. Y eso es lo que debes ver. Es que te estás confundiendo con los grados negativos. No tiene nada que ver. No lo estamos viendo con los ejes, pero que nuevamente. ¿No? Hemos dicho que en el plano cartesiano hay estas derivaciones. 15 grados. ABL. ¿Con quién forma 90 grados? Con dos dedos. Con derivación 2. Este está menos 30 y este está 60 grados. Derivación 1, 0 grados. ¿Con quién forma 90? AVF. Más 90 grados. Derivación 3. De 3 Más 120 grados. Y derivación AVR. AVR menos 150 grados. ABL forma 90 grados con 2. Entonces, si yo pongo 1, 2, 3, AVR, AVL, que ese es el orden que debe salir, y AVF en el electrocardiograma, así debería salir. Cuando está bien puesto el papel y todo, el estándar que debe salir es en ese orden. 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF. Si veo 1, ¿con quién forma 90 grados? Con AVF. 1 con AVF. Derivación 2, ¿con quién forma 90 grados? Con AVL. 2 con AVL. Y derivación 3, ¿con quién forma 90 grados? Con AVR. 3 con AVR. Entonces, eso es lo que deben recordar. Pero se recuerda mucho, sí. Tienes que recordar quién dónde está AVL. Si ustedes no leen electrofrecuente, pues mañana les voy a preguntar y decían, entonces está en menos 90, doctor. No, más 90. No, estaba en 60. No, estaba en 130. Pues no nos acordamos. Por eso es que esta forma es fácil, es bonita, rápida, te dice dónde está el eje, pero necesitas recordar y de acá a un semestre tal vez ya se van a olvidar el eje. Pero tienen que saberlo este semestre. Entonces, ahora que vayan a las prácticas, con quien les toque, si toca conmigo, digan, doctor, ¿y podemos ver algunos electros? Entonces yo les diría, lee el eje, ve este. Entonces, para que estén acostumbrándose a leer si es ritmo sinusal y dónde está el eje. Entonces, básicamente es eso. 2, 3. ¿Qué quiere pasar? Pasa, doctor. ¿Mismos frecuencias de electro? Primero, ¿O sobre? primero eje. ¿Dónde buscas? El isobifásico, que es el AVL. AVL, ¿no? Entonces está buscando en las tres coordenadas, pero acá ya también está 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF y el 2 largo que está acá. Entonces este electrocardiógrafo da en una hoja las 6 derivaciones y en la otra las horizontales. Entonces está buscando aquí en las frontales el isobifásico y dice que en AVL está isobifásico. Entonces, ¿quién está opuesto? ¿Quién forma 60 grados con AVL? 2. Ahí, ¿no? Acá hemos dicho que AVL forma 90 grados con 2.
Entonces 2 es positivo o es negativo 2? Positivo. Positivo. Entonces el eje está en 60 grados. Ahora vuelve de nuevo a VL. ¿Es isobifásico tanto positivo como negativo igual o es más positivo o más negativo? Más negativo. Es más negativo, o sea, el es chiquitito y el S es más profundo, es más negativo. Entonces lo tengo que alejar de el isobifásico, de AVL. Entonces ya no sería 60, lo alejo 15, 75 grados. El eje está en 75 Más 15. ¿no? Hmm. Listo. Gracias. Otro. Vale, vamos. Entonces, para hallar ya y para terminar esta clase, en el electrocardiograma tengo que leer el estándar, 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltio, no se olviden. 2. Puede haber la frecuencia, el ritmo y el eje. Ya hemos hecho el eje, que es lo más difícil. Ahora tengo que ver la frecuencia y el ritmo. Para hallar la frecuencia ya hemos visto. Hemos dicho que si es regular como esto, se coge 1500 entre el número de cuadraditos que separa. Entonces, mira, acá está en el medio, puedo seguir, ¿no? 1, 2, 3, 8, 13, 18, 23, 24, 25, 26. 1500 entre 26. O buscar, por ejemplo, acá, coincide. 5, 10, 15, 20, 25. Ya. 1500 entre 25, ¿cuánto sale? 60. 60. 1500 entre 25, 60. Y esta es la frecuencia cardíaca, es 60. Recuerden que todos tenemos una variación, no somos robots, no todo es 60, 60, 60. Puede ser un poquito más grande acá, un poquito más grande, pero son variaciones pequeñas. Ese es un ritmo circadiano o normal, ¿no? Pero eso es normal, esa variación, ¿no? La variación fisiológica de la frecuencia cardíaca. Entonces 60 latidos, ¿no? Si hallo ¿cuánto? A ver. Entonces busco uno más que sea de la línea o si no cuento los cuadraditos, ¿no? Pero acá viendo los chiquitos no. Ahorita acá es V3. ¿Dónde está? V3. De acá, mira. 5, 10, 15, 20, 21. En 500 entre 21. 72, hemos dicho. 71.4. Entonces sale. Nosotros los cardiólogos ya lo hemos dividido, ¿no? Y hemos dividido lo que hace la otra fórmula, ¿no? Entre 5, 300, 150, 100, 75, 60, 50, ¿no? Lo que hemos hecho, pero lo hemos hecho incluso más exacto. Si este es, miren, por ejemplo acá, entre 5, 300, entre 10, 150, 1500 entre 15, 100, entre 20, 75, entre 25, 60, entre 30, 50, entre 35, 43. Si está entre 50 y 60 y está en la mitad, 52, 54, 56, 58, 60. 63, 66, 69, 72, 75. ¿No? 80, 85, 90, 95, 100. Entonces ya lo sabemos, por eso que ya no necesitamos calculadora. Pero para que lo hagan exacto, dividan el número. Eso sirve si el RR es regular. Pero si es como este electro, es irregular. No tiene ritmo sinusal, no hay onda P, y el RR es irregular. Y si vemos en este que es largo continuo, largo, corto. Si tomo acá, sale menos de 100 o más de 100, 120 latidos. Y si tomo acá, sale 75, 80. Irregular. Entonces es totalmente. Cuando es irregular, hay muchas arritmias, electrosístoles y todo, lo que deben contar es 6 segundos. Entonces, 30 cuadraditos, ¿no? Desde acá lo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta que está 30. Y cuento cuántos complejos QRS hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 10. 6 segundos hay 8 latidos. En 60 segundos, ¿cuántos hará? Por 10. 80. Entonces, ¿alguien lo puede hacer más exacto? Puedo tomar 30 cuadritos acá, o sea, 6 segundos acá, otros 6 segundos acá, otros 6 segundos acá, y sacar un promedio, en algunos va a ser 90, en otros 80, y salgo y 85 tal vez salga la frecuencia. Y cuando es mucho más variación, algunos pueden tomar en esto, y sale 110,
y en esto sale 60 y hace un promedio. Entonces, la forma mejor es 6 segundos y multiplicar por 10. Y cuando el electro es muy corto, en 3 segundos y multiplicar por 20. Pero hazlo en varias partes de 3 segundos exactos y ya sale un promedio. Entonces, ya saben allá ritmo, no, eje, frecuencia. Faltaría el ritmo. Y el ritmo tiene 6 características. Y con eso termino. Para decir ritmo sinusal, tiene las siguientes características. Tiene que tener todos los complejos QRS, o la mayoría, una onda P que la precede. ¿Qué quiere decir? Que esté antes. Esta es la onda P chiquita. Y miren, este electro que tiene 6 nos ayuda. Tiene onda P, tiene onda P, tiene onda P, todas tienen onda P. Hay una onda P que precede a todo complejo QRS. Si me voy acá, también, aquí también, aquí también, aquí también. En horizontales también. Todas tienen onda P antes del complejo QRS. Una. 2. La onda P debe ser positiva. Hacia arriba, en 1, en 2 y a ver. Positiva. 3. Debe ser negativa en a ver. Negativa en a ver. 4. La onda P debe ser igualita en una derivación. Por ejemplo, veo las ondas P en 1, todas son parecidas. En 2 son más altas, pero todas en 2 es parecidas. En ABR todas son negativas, pero son parecidas. En B4, B5 todas son parecidas. Pero yo no puedo comparar esta onda P con esta. No se parecen, claro, porque están en derivaciones diferentes. Pero sí en una derivación la onda P. 4 o 5. Entre el inicio de la onda P y el inicio del complejo QR es el PR de 3 a 5 cuadraditos. Y debe ser constante. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4 y medio. 4 y medio, 4 y medio, 4 y medio, 4 y medio, PR constante, más o menos 180 milisegundos. Ya está. Y por último, el quinto, algunos dicen hasta sexto, el RR debe ser regular. Entonces ya hemos dicho que esto es de 3 a 5 cuadraditos. Entonces la onda P positiva, P negativa, P que precede, onda P de igual morfología, el PR de 3 a 5 cuadraditos constante y el RR regular. Ritmo sinusal. Entonces, si vemos esto y vemos esto, ¿tiene onda P? Sí, doctor, aquí está la onda P, miren, acá está. Pero debe ser la misma acá. No, esta parece diferente. Y acá no tiene. Y acá arriba no hay. Y aquí sí hay. Y aquí no hay. Entonces no cumple los criterios. ¿Lo corto esto? Sí, ¿no? No, otro. No, el otro. No, está en el Chrome. El Chrome, ¿no? No se cerró. Doctor, en el Google Chrome, que estaba abierto ahí, no estaba. Ajá, ahí está. ¿No? Ah. Se cerró. Ahí está. Entonces, 2, no hay onda P. En algunas parece una onda P, pero en otras no. Acá parece onda P, doctor, pero esta no hay. Aquí no, aquí no hay, aquí entonces olvídate. No cumple. No cumple. En todas tiene que ser igual. La onda P tiene que ser igual, no hay. Si no hay, no son iguales. El PR, no hay PR porque no hay onda P. El RR es irregular. Acá es cortito, acá es largo, acá corto, o largo, acá un poco más corto, un poco más largo, corto, largo, intermedio, largo, corto, no hay. Entonces no cumple. Esto se fea, fibrilación auricular. Pero aquí sí es ritmo sinusal. Onda P antes de cada complejo QRS. La onda P se parece, es positiva en 1, en 2 en ABF, es negativa en ABR, el PR es constante, el RR regular. Entonces sí es ritmo sinusal. Entonces ya saben allá. Ritmo, eje, frecuencia. Ya saben allá qué es onda P, qué es complejo QRS, los PR, los intervalos, los tiempos, y saben allá o saben leer crecimiento auricular izquierdo y derecho.
comprendido. Repasen hoy día. Sí, Si no repasan hoy día, se olvidan. se olvidamos, sí. Entonces, el eje repase a cada rato. Y cuando estén en la rotación, pídanme electros, ese rato los leemos y vemos. ¿Listo, chicos? Gracias, doctor. Entonces, la próxima clase, el próximo miércoles.